Abre tu Biblia, por favor, al libro de Josué, capítulo 10. Y los últimos dos versos contienen aparentemente un archivo, una sincronización. Pero déjame decirte algo. A veces nosotros queremos saltarnos páginas que consideramos aburridas, que consideramos solo información. Pero en la medida en que tú vas creciendo y madurando, te das cuenta que hay lecciones que se pueden aprender de esas aparentes palabras estériles que no tienen una trascendencia, y vas a darte cuenta que hay mucho más ahí, porque ese es el propósito del buscador. Moisés había declarado previamente en Deuteronomio que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros. Y eso es precisamente lo que debería ser la palabra para ti, para mí, esa fuente inagotable de riquezas. Es como esos grandes archivos que están ahí históricos, no como para verlos como un monumento, sino para extraer realidades para ser aplicadas el día de hoy. Y tenemos que decir lo siguiente: la vida cristiana es una constante lucha. La vida cristiana se compone, o es obvio, si tienes luchas debe haber victorias. Pero también la vida cristiana implica una continuidad de oposición a lo largo de toda nuestra vida. Y mientras no reconozcamos que estamos en tiempos de batalla, en tiempos de lucha, estaremos en mayor crisis. ¿Por qué? Porque mientras no entendamos la naturaleza de la vida a la cual somos llamados, mayores condiciones o estragos sufriremos. Hay dos elementos importantes para ti y para mí, y mientras no los reconozcamos, nunca tendremos una victoria a pesar de la oposición que tengamos. Y es que una victoria no es simplemente el superar y vencer al enemigo. La victoria inicia cuando tú y yo tenemos paz en medio de la adversidad, cuando tenemos paz en medio de la tormenta, cuando sabemos que quien está con nosotros tiene el control de todas las cosas. Pero hay dos elementos básicos que tú y yo necesitamos comprender. La primera es que la vida cristiana a lo largo de nuestro tiempo siempre será una lucha o una guerra espiritual. Y es reconocer que eso es una realidad. Cuando una persona no reconoce su condición presente, está en un estado de negación. Y por consiguiente nunca habrá una solución a su vida. Nunca. Por más que trates de hacer comprender a una piedra que necesita agua, jamás esa piedra lo recibirá. Qué tremendo. Pero el otro elemento es, primero, reconocer, y la otra es aceptarlo. Tú puedes reconocer que hay una lucha y una guerra, pero mientras no aceptes que tu vida siempre está o estará impregnada de condiciones adversas, nunca lograrás tener una vida cristiana victoriosa. ¿Por qué? Porque siempre estaremos buscando por qué a mí, estaremos siempre quejándonos, estaremos siempre tratando de encontrar una respuesta que nos satisfaga, eludiendo la verdad de que nuestra vida cristiana se conforma de una constante adversidad. ¿Por qué? Porque hay un adversario con una enorme cantidad de recursos tratando de impedirte que alcances el nivel al cual Dios está preparándote para llegar ahí. Y eso es importante. Es precisamente lo que vamos a encontrar en el libro de Josué. Una gran cantidad de recursos para proveernos cómo enfrentar nuestra vida actual. ¿Qué hacer? Porque siempre tratamos de encontrar: pastor, ¿por qué no nos habla de victorias? ¿Por qué no nos dice que Dios me ama? ¿Por qué no dice que Dios va a llevarme de gloria en gloria, de victoria en victoria? Que yo nací para ser un vencedor. Esa es una fantasía, déjame decirte.
Porque la vida misma nos enseña que no todos los días son domingo. La madurez nos debe llevar a ir comprendiendo cada etapa, cada proceso, y cada proceso es ineludible, y si tú lo eludes, no llegarás al nivel que debemos alcanzar. Por eso, en este libro vamos a encontrar cosas que aparentemente no están dentro, pero son la clave que nos van a dar la victoria. Las cosas reveladas son para ti y para mí, pero es nuestra responsabilidad encontrarlas, aprenderlas y practicarlas. Acompáñame en este capítulo 10, verso 42 y 43. Está hablando de todas las batallas que Josué y su pueblo enfrentaron. Todos estos reyes, hablando de esos 5 reyes anteriormente, todos esos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Subraya eso. Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Wow. La vida del pueblo de Israel es un símil de lo que nosotros enfrentaremos. Pero hay un aspecto muy relevante. A veces nos desgastamos tanto en buscar ayuda, en ir y a ver quién me da el consejo para saber qué es lo que está pasando, y se nos olvida que necesitamos tiempo a solas con Dios, tiempos personales, tiempos donde es tu íntima comunión con Dios. Josué nos revela un gran secreto, un Gilgal. ¿Qué era esa ciudad? Gilgal fue el lugar donde pasaron la primera noche después de haber cruzado el río Jordán. Era el lugar de la promesa. Era el lugar donde Dios había dicho que vendrían las grandes aventuras, los tiempos de enfrentar retos, los tiempos de alcanzar nuevos territorios, el tiempo de enfrentar gigantes, pero también el tiempo de grandes victorias. Nuestro peregrinar estaría disminuido si Dios se abstuviera de no permitirnos enfrentar los retos que hoy tú y yo tenemos. Nunca lograremos ser creyentes victoriosos a menos que no aprendamos a enfrentar, a tener retos y con la ayuda de Dios superarlos. Dios pudiera abstenerse, pero haría de nosotros hijos incapaces de tener carácter, valor, fe y mucho menos la capacidad de continuar. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando cruzaron el río Jordán, llegaron a un lugar llamado Gilgal. Y ese lugar se convirtió en el centro de operaciones de Josué. Al pasar ahí la primera noche comprendieron que la presencia de Dios era lo mejor que les pudo haber pasado a lo largo de los años. ¿Y qué sucedió? Esa noche pudieron cantar, gozarse, alegrarse. Esa noche pudieron decir, gracias Dios por tus promesas, gracias porque tú eres fiel. Y esto es como recordar el día en que tú aceptaste a Jesucristo. Yo puedo recordar esa noche. Yo puedo tener presente cuándo sucedió y de qué manera sucedió. Y puedo recordar que hubo una paz y un sueño que nunca en mi vida he vuelto a experimentar. Una quietud superior a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque había un momento, un encuentro, un tiempo apasionado donde Dios entra en la vida y despoja todo aquello que nos había limitado para ahora abrirnos un panorama, mostrarnos que hay un mañana, que hay una realidad en la cual podemos confiar, y es Él. ¿Recuerdas tú esa noche o recuerdas tú ese día? Yo espero que nunca lo olvides, porque ese será determinante a lo largo de tu vida cristiana para saber quién es Dios.
El mundo podrá tratar de opacar o distorsionar lo que tú y yo conocemos de Dios, pero cuando tú lo tienes aquí, cuando eso es una realidad dentro de ti, jamás, jamás nadie podrá retirarlo. Ni problemas, ni crisis, ni adversidades, porque cada vez Dios es más real que nunca en nuestra vida. Esto quiere decir entonces que Gilgal es un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar que nosotros necesitamos descubrir y encontrar para mantenernos firmes, fieles y seguir mirando hacia adelante porque tenemos una carrera más allá que cumplir. Gilgal entonces se convirtió en el lugar donde Josué, sus líderes y el pueblo de Israel aprendieron que por encima de las batallas y más allá de las circunstancias sabían a dónde recurrir y dónde aprender a fortalecerse en medio de todas las cosas. Y sabes, ese es el punto. La gran mayoría de creyentes no conoce, no tiene un Gilgal. Deambula, corre, va, viene, escucha, trata de encontrar algo cuando en realidad Gilgal es nuestra decisión de acudir a un lugar y ese lugar es con quién estar. ¿Dónde descansas cuando estás enfrentando tus batallas? ¿A quién recurres primero? Esa es la pregunta. ¿A quién vas? Es que alteramos el orden y buscamos ayuda humana aún de hermanos cuando en realidad necesitamos ir a la fuente que es aquel que nos da la victoria permanentemente. Por eso es que tienes que subrayar en el verso anterior, es decir, en el 42 dice, Jehová les daba la victoria. Él es la fuente. Tú y yo enfrentamos tiempos difíciles. No podemos negar que ausencias de respuestas momentáneamente nos confrontan y colocan bajo tiempos de presión, bajo momentos en que la ansiedad emerge tratando de disuadirnos de continuar caminando en la verdad, de seguir confiando en Dios a pesar de todo. El dolor se vuelve una constante porque las lágrimas naturalmente van a brotar cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Y es ahí precisamente donde, ¿qué hacer? Yo tengo mi Gilgal muy bien definido. Es decir, tengo un lugar en donde puedo ir solo, con quien voy a estar y el tiempo que requiero invertir con él. Porque hay dos aspectos preponderantes en nuestra vida cristiana para seguir soportando el peso de la presión de la vida diaria. No estaremos exentos jamás de enfrentar adversidades, pero sí podemos impedir que el peso de las circunstancias nos generen más crisis, más dolor y mayores vulnerabilidades. Cuando decides tener un Gilgal, es donde separas un espacio, un tiempo, un momento para encontrarte con aquel que tiene todo en sus manos. Aquel que puede hacerte descansar cuando estás en el pleno torbellino de la adversidad. Primeramente es a solas con Dios, escúchame bien, a solas con Dios. No es a la inversa, con todos, no. Ese es el gran problema, porque aprendemos a depender de la fe de los demás y no de mi relación y mi comunión con Dios. ¿Y qué cuando no estén los demás contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando no estén los otros contigo? Para gritarte, vamos, sube, pelea. Cuando no esté nadie, ¿qué vas a hacer? ¿Te das cuenta? Y enseñamos lo opuesto. Estamos tratando de tener mayor vida comunitaria o congregacional, pero hemos descuidado este contexto. Y la prioridad es comunión a solas con Él. Un buen día nadie estará contigo. Un buen día enfrentarás el mundo solo. Un buen día no estará nadie para apoyarte. ¿Qué vas a hacer? Son lecciones que tenemos que aprender. Por eso
Su permanente presencia es una garantía. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Yo estaré contigo en la angustia. Cuando pases por las aguas, contigo estaré. Aun cuando el fuego no te quemará, porque yo estaré contigo. Son lecciones que requerimos tener muy presentes, porque de esto dependerá tu desarrollo, tu crecimiento y tu estatura espiritual. Muchas personas el día de hoy están a punto de tirar la toalla, como se dice pugilísticamente, por el peso, por las condiciones que enfrentan. Los suicidios están a la alza. Los problemas de divorcios, de distorsiones familiares son una realidad hoy, porque no tienen la capacidad, la habilidad de aprender cómo soportar el peso de las circunstancias. ¿A quién recurrir cuando la ayuda de cualquier persona, por muy alta la posición o influencia que tenga, es limitada? Pero es precisamente lo que necesitamos. Cuando tú estás en ese lugar que has elegido previamente, es donde tienes ese tiempo a solas con Dios. Y no puedo negártelo. A veces mis lágrimas son una realidad constantemente ahí. Porque sé con quién estoy. Sé que Él conoce no solo lo que vivo, sino lo que estoy enfrentando con claridad. Pero hay algo que me sustenta y me levanta. Primero, lo más importante, su presencia. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si Dios está contigo, Él te sostendrá, te levantará. Cuando tus fuerzas menguaron, Él sabe cómo darte nuevas. Cuando los cielos se cerraron, Él sabe cómo abrirlos. Cuando estás pasando los tiempos de adversidad, Él sabe cómo traer fortaleza, apoyo y libertad. Es ahí donde tenemos que recurrir y aprender. No ser dependientes del pastor. No ser dependientes de un liderazgo. No somos dependientes de nadie excepto del Rey de Gloria. Eso es algo que necesitamos puntualizar. Y es precisamente donde tú necesitas, al igual que yo, encontrar ese lugar. Yo tengo un rinconcito donde oramos mi esposa y yo, pero donde voy a solas es mi lugar, es mi tiempo. Yo sé que dos son mejor que uno orando, pero a veces es necesario estar a solas con Dios. Y cuando estoy ahí, el tiempo se detiene. El ruido cesa. Las circunstancias probablemente por fuera no cambiarán, pero en ese momento ya no tienen el peso ni la importancia requerida, porque con Él empiezo a pensar como Él quiere que piense. Estoy contigo, no temas, te sostendré. Contigo caminaré paso a paso a lo largo de la carrera. ¡Qué excelente! Pero cuando estás también en ese lugarcito que llamamos Gilgal, el otro aspecto es la suficiencia de Dios. ¡Oh, qué glorioso! Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando estás con Dios, su presencia es la garantía de que Él estará permanentemente a tu lado, pase lo que pase. Si hay agua, si hay tormentas, si hay vientos, Él puede calmarlas. Él puede hacer que la noche se convierta en día, que la tempestad se calme y tengas un tiempo hermoso. Y en la suficiencia de Dios es donde sus recursos ilimitados están a nuestra disposición. Es cuando Dios declarará la palabra, es cuando Dios dirá, es el día de libertad y ese día nadie lo podrá retirar. Es cuando Dios dice, hoy es el día y ese es el día. ¡Wow! Por eso requieres tener tu tiempo a solas con Dios. Un lugar específico. Es que nos amamos tanto, sí, no estamos hablando de eso. El día que no esté quien te acompaña, ¿qué vas a hacer? Es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Necesitas aprender a caminar solo
porque el día de mañana tendrás que ayudar a otros a caminar en esa condición. Y si no aprendes el secreto de caminar a solas con Dios, nunca podrás ayudar a otros para salir de esa condición. Es demasiado importante. Yo sé que el Señor Jesús envió de 2 en 2, pero antes tuvieron un encuentro con Él cada uno. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros equivocamos el curso, porque nos empezamos a ser dependientes de los demás antes de que Dios. Y aprendemos a confiar y hablar con los demás antes que pedir a Dios dirección. Este es el punto que tú y yo necesitamos. ¿Cuál es el lugar que tú tienes? ¿Dónde recurres? Para algunas mujeres, la cocina es su lugar favorito. ¡Qué grato! Es que no es el lugar, es con quién estamos en ese lugar. Pero sí necesitas, como el Señor Jesús dijo, cuando ores, sepárate de todos los distractores. Aléjate de todo aquello que representa una condición. ¿Y sabes cómo dijo Jesús? ¿Te acuerdas cómo dijo? A solas. A solas. Mateo capítulo 6. Ese es el secreto. Nunca lograremos crecer, madurar, si dependemos de otros antes que aprender a confiar en Dios y estar a solas con Dios. Porque jamás aprenderemos a conocer, a escuchar, a diferenciar, a discernir la voz de Dios, porque estamos escuchando la voz de los demás. Qué interesante. Por eso, la vida cristiana, su desarrollo, su madurez es individual. La fe de mi esposa nunca estará sobre la mía. No puedo aferrarme a la fe de mi esposa. Es la mía la que me hará posible seguir adelante. Qué tremendo. Porque son cosas que tú y yo no, a veces no queremos oír o no nos gustaría escuchar porque son muy confrontantes, pero es lo que tú y yo necesitamos. Dice el libro de Proverbios que el pastor necesita conocer el estado de sus ovejas. Qué tremendo. ¿Cómo sabré qué estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo si, pastor, dígame que me va a ir bien? No. A veces las mamás, con todo respeto, se equivocan con sus hijos en darles el alimento, igual que los papás consentidores. ¿Por qué? Porque los hijos quieren lo que les gusta, pero no puedes darle lo que les gusta. Necesitan comer los nutrientes que requieren para hacer que su vida funcione el día de mañana. Y si tú coartas esa libertad o esa condicionante, ya sabes qué clase de hijos vas a tener el día de mañana: enfermizos, conflictivos, porque no preparaste sus cuerpos para ese contexto. Hace unos días, hablando con Steven, tocábamos este punto. Yo le mencioné, porque estábamos hablando que hoy la mayoría de jóvenes no tiene una largura de días. Si te percatas, la mayoría de jóvenes no tienen un tiempo de vida tan largo el día de hoy. Qué tremendo. Los de nuestra generación todavía alcanzamos algo de esa belleza. Nuestros modelos todavía están circulando y son clásicos. Pero hoy, como lo están haciendo en serie, ya no son tan impactantes. ¿Qué sucede? Tus abuelos, tus papás, ¿por qué duraron tanto? Por la vida que tuvieron, por la alimentación que disfrutaron. Y sus papás les decían: ¿qué quieres de cenar, mi niño? ¿Qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué te gustaría? ¿Te estás dando cuenta? Estamos hablando de ese, en lo espiritual es el mismo problema. Por eso un pastor no puede darte lo que quieres, sino lo que requieres. Ese es el propósito del pastor.
Y con padres consentidores, ya sabes lo que te van a costar los seguros médicos el día de mañana. Porque eso es lo que estás propiciando. Que no le gusta el pescado. Ay, ¿qué hago? Pues que coma. Mis hijas pueden decirte que decían, no me gustaba, pero se lo comían. Yo no sé, yo respeto tu postura, pero prepárate para tu futuro. Y no digas mañana, ay Señor, ¿por qué diario estoy en el hospital? ¿Por qué diario tengo que ir para allá? Porque no hiciste tu trabajo al principio. Porque no hiciste lo correcto. Y es lo mismo en la vida espiritual. Si no hacemos lo apropiado en su tiempo y su momento, como dice el libro de Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Si no sabemos ubicarnos en tiempo, en momento, no lograremos hacer que el día de mañana, si el tiempo nos permite llegar allá, tener los resultados que esperamos, porque no invertimos hoy lo que debimos hacer o lo que se haría para ese día de mañana. Wow. Qué tremendo, ¿eh? Los niños diario quisieran comer postre. Y de los pasteles que hace Luzmi más. Pero la pregunta es, ¿tu responsabilidad cuál es? Esa es la pregunta. No darle a tu hijo lo que quiere. A veces como premio le damos lo que le gustaría. Pero una mamá sabia, un papá sabio, conoce cuáles son los nutrientes apropiados para el desarrollo y el crecimiento de sus hijos y llevarlos para ser sólidos el día de mañana. Qué tremendo. Por eso dice la Biblia de niños, porque ya los quieres que de adolescentes adquieran hábitos de comida y comida, perdiste tu tiempo. Se van a ir por las papas, por las frituras, por todo lo que genera llenarse de amor. ¿Ah? Qué sencillo es. Qué sencillo es. Por eso era la plática. ¿Por qué las expectativas de vida de los jóvenes no es tan larga? ¿Por qué? Porque han descuidado los elementos básicos que les pudieran proporcionar una expectativa mayor. Mi papá no nos decía, ¿quieres una hamburguesa? ¿Te gustaría esto? Que lo que está en la mesa es comible y todos es para comer y se tiene que acabar. Wow. Es igual. ¿Cuál es la labor del pastor? Y he estado tocando este punto y lo tocaré estos domingos, pero te estoy adelantando algo como resultado de lo que estamos tocando. Nunca produciremos creyentes firmes y sólidos si no les enseñamos que una dependencia de Dios les permitirá mantener una fe estable a lo largo de los años venideros. Que los retos que hoy están enfrentando o tú estás viviendo solo son el modelo, el tiempo y la escuela para superarse, porque el día de mañana lo que viene, esto hoy te dará los recursos para saber qué hacer con eso mañana. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y por eso mencioné que muchos a veces están tratando de renunciar. No, ya no quiero caminar con el Señor. No me alcanza, o no tengo fe, o Dios no quiere responderme. No es eso. A veces queremos renunciar demasiado pronto a las cosas. A veces queremos renunciar demasiado rápido a los retos, porque no fuimos preparados desde niños para tener vidas que requieran intensidad, entrega, pasión, esfuerzo, pagar el precio, trabajar, dedicarse. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estamos hablando de la vida cristiana. Esto es lo que necesitamos. Ustedes jóvenes principalmente, que el mundo les está dando dos cosas muy tremendas. La primera, hacerles creer que la vida es tan fácil. Y sí, voy a viajar, voy a ir, tengo los recursos, puedo ir. Dices, wow, qué espejismo. Ponte en la verdad y entonces te vas a dar cuenta que hay un alto costo del cual te están despojando, porque lo que vas a enfrentar el día de mañana, ustedes, los jóvenes, nosotros ya estamos cerca de la meta.
Pero los que se queden, si hoy les parece difícil, lo que viene mañana será más difícil. Y si no aprenden cómo enfrentarlo hoy y cómo tener discernimiento para no creerle a la mercadotecnia lo que les está vendiendo, entonces van a tener una fe capaz de mantenerse para lo que viene el día de mañana. ¿Por qué? Hoy muchos están por renunciar a continuar la vida cristiana. O simplemente, ¿cuántas personas hoy están saliendo por la puerta falsa? Porque no tienen elementos para aprender cómo hacerle frente a una vida que no se les preparó. La vida nunca será fácil. La vida nunca será un escenario solo de risas, de alegría. No, ese es el problema del Evangelio de la Prosperidad. Ese es el problema que tenemos con grandes predicadores que siempre, usted declare victoria y yo vivo en victoria, y dices. Y el día que eso no suceda, ¿qué va a pasar? Tú y yo podemos decir con toda certeza, Dios tiene el control. Y si a Dios le plació que hoy esté enfrentando tiempos de dolor y de tristeza, Dios tiene un propósito. Job declaró, ante la pérdida de su familia, ante la pérdida de la riqueza, ante la pérdida de todo, incluyendo su esposa lo abandonó. Él dijo, no lo alcanzo a comprender, pero Dios tiene un propósito. Ese es el punto. No renuncies, no renuncies. Ve adelante, aprende a mantener tu vida en Cristo Jesús, tu mirada en Él, y el día de mañana Dios recompensará tu obra. Mantente fiel, no renuncies. No digas hasta aquí, no, ve adelante, ve adelante. Cada generación estará enfrentando sus propios gigantes, pero siempre será lo mismo, renunciar o mantenerse. No renuncies. No renuncies. Ay, es que es tan difícil la vida. Y los que tenemos más de 30 años, ¿qué diremos? Como la historia que tenemos de nuestro país, cuando los fabulosos españoles vinieron a traernos un maravilloso lenguaje, ¿no? Y estaban en la búsqueda de ese tesoro. ¿Te acuerdas que estaban quemándole los pies? A ver, los que fueron a la escuela, así es que fueron. Yo me puedo acordar muy bien. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De Cuauhtémoc. ¿Y de quién más? Había dos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A uno estaban quemando los pies para que declarara. Y Cuauhtémoc aguantando el peso, pagando el precio. Y su famosa frase fue, ¿qué acaso estoy en un lecho de rosas? Wow. La vida cristiana siempre será demandante. Por eso a mí me extraña cuando digan, no, qué fácil ser cristiano. ¿Qué? ¿Qué? No. No sé en qué planeta viven o de dónde lo escucharon, pero la vida cristiana es una continua condición de lucha y por supuesto que hay victorias. Pero hay otro aspecto de Gilgal. Gilgal representaba también el centro de operaciones donde Josué se reunía con su pueblo, es decir, un lugar de comunión, un lugar donde unos a otros pudieran alentarse, se fortalecían unos con otros, es decir, la iglesia, la comunión con los hermanos, pero primero es Dios y después lo otro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Quién está contigo? ¿A quién recurres cuando acontecen las cosas difíciles? ¿A la doctora corazón? ¿A la psicóloga? ¿A quién? Es que es verdad.
para ti, para mí, no parece ser tan claro, pero para muchos que no conocen la realidad de la palabra de Dios, cuando vienen los tiempos de crisis, es una desbandada. Porque todas las doctrinas, mientras tu vida vaya bien, funcionan. Pero cuando todo cambia y es el reverso de la moneda, como el lado oscuro de la luna, cuando se presenta, dices, ¿y ahora qué? Pero es ahí donde entonces necesitamos de compañeros de viaje. Un lugar donde podemos identificarnos con otros en sus pruebas, en sus conflictos, en sus necesidades. Quienes comprenden cómo me siento, cómo estoy, qué está pasando en mi vida. Y se suman a mi necesidad para continuar luchando, peleando a favor juntos, para cuando salgamos a enfrentar la batalla, no lo haga yo solo, sino sé que otros estarán conmigo, peleando a mi favor, hasta llegar a alcanzar la victoria. Es que necesitamos de otros. Nos necesitamos. Y precisamente esa es la razón fundamental de la iglesia, donde nos unen, no que nos caigamos bien, no que nos apidamos igual, no que tenemos un gran carácter, no, lo que nos une son los lazos del Calvario. Lo que nos une es el amor de Jesucristo. Lo que nos une es su amor, su perdón, su salvación. Es lo que nos hace una familia. Y donde tú y yo podemos entonces compartir cuando mi vida está al borde del colapso. ¿A dónde recurro? ¿Con quién voy? ¿A quién busco? ¿Quién me entenderá? ¿Quién podrá acompañarme en este viaje? ¿Para quién le será familiar lo que vivo y se va a identificar conmigo? Habrá una empatía real, espiritual, no solo natural, emocional, sino espiritual, que me proporcionará la capacidad de ser claro, transparente, y de esa manera la reciprocidad será igual, para entonces poder compartir el mismo sentir y lanzarnos juntos en palabra, en propósito, en oración y en ocasiones en la misma inversión. Es ahí en la iglesia donde adquirimos consejo, apoyo. No como algunos que escucho, llamo y luego oran por mí. Ah, qué bien. Llame, nosotros vamos. No puede ser. Si no estamos vendiendo nada. Es una participación, es una relación, una comunión. Es el Gilgal donde sé que mis cosas empiezan a empeorar. ¿A dónde voy a ir? Primero me pongo de rodillas y voy a mi lugar. Mencioné que algunas señoras la cocina, en la oficina para otros, algunos en la madrugada, otros en el camino. O sea, hay una diversidad, pero es con quién estamos. Y después de ese lugar entonces viene el punto congregacional, con quienes puedo tener identidad, con quien puedo identificarme de mi situación, y en ocasiones de quienes conozco que pasaron ya ese tiempo de adversidad donde yo hoy me encuentro, puedo ir, platicar, recibir un consejo, orar juntos y ser fortalecido y saber que si ellos fueron capaces de soportar el peso de la batalla y salir adelante, yo en el nombre del Señor también lo puedo hacer. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 12, teniendo una gran nube de testigos. Otros ya pagaron el precio y nos damos cuenta que sí es posible enfrentar la adversidad y llegar con la ayuda de Dios del otro lado. Nuestra vida cristiana no es un mar de alegrías, de felicidades, no es un barco o un crucero donde está todo incluido, donde todo el servicio es gratuito, donde te puedes disfrutar. No, nuestra vida cristiana también tendrá mares embravecidos, olas gigantescas, vientos tempestuosos. Habrá tiempos de crisis, pero es ahí precisamente donde aquel que es nuestro Dios puede decir: calla, enmudece al viento,
puede calmar la tempestad y darnos días soleados. Pero tenemos que aprender a compartir tiempos de unidad, tiempos de oración juntos. ¿Por qué? Porque cuando estás en la iglesia hay una inagotable fuente de recursos que Dios puede usar, donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad. Palabra de dirección, palabra de ciencia, milagros, sanidades. Dios tiene recursos. Pero necesitamos darnos cuenta que cuando estamos reunidos como congregación hay un poder que Dios ha colocado ilimitado para quienes estamos ahí. Estamos cobijados bajo las manos de Dios, bajo la sombra poderosa del Altísimo, cobijados bajo sus alas poderosas. Es lo que hace cuando estamos tú y yo reunidos. Por eso a veces cuando estamos adorando, las lágrimas brotan, tu corazón empieza a tener libertad y dices, no tuve necesidad de pedir oración, Dios trajo el antídoto poderoso a mi vida antes de. Qué increíble. Necesitamos un Gilgal. Josué salió continuamente a realizar sus batallas. Salió y enfrentó Jericó. Las murallas de Jericó fueron derribadas. Josué no se quedó en Jericó, regresó a Gilgal. Regresó a nutrirse, a fortalecerse. Regresó a tener tiempos de refrigerio, tiempos de quietud. Un lugar donde la comunión con los hermanos para gozarse con las victorias, para estar unidos, compartiendo esos tiempos. ¿Te das cuenta? Porque las victorias de uno se convierten en las nuestras. Nuestros conflictos también se pueden convertir en los conflictos de otros porque estamos conviviendo, compartiendo en un Gilgal que nos permite irnos conociendo cada vez con mayor intensidad. Y qué tremendo cuando podemos entonces tener el consejo de Dios en ese lugar. Su palabra cuando se expone es vida. El consuelo de Dios. Qué hermoso. A veces cuando leo el Antiguo Testamento hay unas páginas que nombres, ¿no? Y que cierta cosita y nada más, 2, 3 cosas, pero parece aburrido. Porque dices, oh, qué repetitivo. Pero el secreto que nosotros necesitamos aprender es entresacar la riqueza del por qué eso está ahí. Eso es algo que tú y yo necesitamos. Así que la próxima vez que te tocan los nombres de las tribus, los nombres de los reyes y las tierras que el Señor repartió hoy, no pierdas de vista lo siguiente. Los grandes tesoros, los grandes secretos están entre lo imperceptible. ¿Cómo hacen las personas que se dedican a hurgar en la historia? ¿De dónde sacan? ¿Te has preguntado de dónde extraen su información? ¿De dónde llegamos a conocer hoy cosas grandes? Porque ellos aprendieron a descifrar de pequeños detalles, de introducirse en archivos interminables que parecían no contener más que información o algo histórico. De ahí salió la riqueza, porque aprendieron cómo alcanzar un resultado, cómo discernir, cómo encontrar la verdad que se está buscando cuando todo parece simplemente letras. Es decir, como las empresas, tenemos un archivo muerto, vamos a desecharlo y se guarda por ahí. A veces así está la Biblia con esos libros que tú y yo tenemos, Reyes, Crónicas. Ay. El reto es, y eso lo he aprendido, el reto es cómo sacar o encontrar lo que está ahí. A veces una frase es la respuesta. Una sola frase le da el contenido total. Bien,
¿Qué era también Gilgal? El tiempo nos gana. Gilgal también representaba un lugar donde se planeaban las batallas. Estrategia. Josué nunca utilizó en dos batallas la misma estrategia. Y a veces nosotros somos tan singulares. Queremos pelear todas nuestras batallas de igual manera. Nunca. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para poder entender cuál es la siguiente estrategia que debemos implementar para la misión que tenemos por enfrente. Ese es Gilgal. Pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con los compañeros de viaje, de guerra, de milicia, pero también invertir tiempo para escuchar la voz de Dios. Para salir cuando Dios dice es tiempo. A veces hacemos tanto énfasis, ¿no? Cuando se dice, cuando se mueve la nube, nos movemos. Cuando se detenía. O cuando la copa de los árboles se movían, Dios era que estaba diciendo, vamos. Eso es lo que Dios espera. Que aprendamos a no movernos por impulso, a no ser emocionalistas. Porque las emociones son posteriores a una razón y no la anticipada acción. Tenemos que mantener firme nuestra convicción. Gilgal deberá ser tu centro de operaciones, tu lugar donde puedes aprender para planear los siguientes pasos y entonces desplazarte en la medida en que recibas dirección de Dios. ¿Por qué? El libro de Josué nos va a enseñar que todavía tenemos una misión por completar. Sí, tú tienes una misión por completar en lo individual o ministerialmente tienes una misión por completar. Yo todavía no la completo. Apenas estoy iniciando. Y esa es una verdad que necesitas tener presente. Tienes una misión por completar. Y es ahí donde es la determinación de ir hacia adelante, de no renunciar, de no perder de vista la meta, de mantener tus ojos en aquel que te llamó, porque el que te llamó y te comisionó te va a preparar. Él va a abrir su mano y los recursos van a venir, pero no va a eliminar los retos, van a venir. Y en ocasiones van a ser más amplios de lo que pensamos. Pero dice la palabra, Dios es bueno. Tengamos entonces un lugar en donde aprender a tener paz con Dios, donde el peso de los problemas no se conviertan en una carga mayor. Cuando acudimos a ese lugar, es decir, en búsqueda de Dios, será para rendirle el presente, derramar nuestro corazón y todo su contenido, vaciar nuestras lágrimas delante de Él, y entonces su fortaleza nos inundará. Fuerzas nuevas vendrán, esperanzas nuevas emergerán, su presencia disipará nuestras dudas y temores. La suficiencia divina enviará los recursos para seguir enfrentando la batalla. A veces Dios puede declarar una palabra y tu batalla en un instante puede acabar. Pero vimos que en Jericó pasaron 7 días. Dios lo pudo haber hecho desde el primer instante. Pero ¿cuál era el punto? Dios estaba preparando a su pueblo para las siguientes victorias. Es decir, para la gran cantidad de batallas que vendrían. Porque si no aprendían a depender de Dios y aprender cómo enfrentar al enemigo en Jericó, no ganarían las siguientes ciudades. Tú no podrás tener victorias más grandes si hoy no depositamos delante de Dios todo para poder decir, Señor, aquí está. Contigo, adelante. Con mis hermanos puedo orar, pueden orar conmigo y enséñame qué es lo que sigue. Y cuando hablo de que tienes una misión por delante, no solamente es en el ámbito espiritual, es en el área de responsabilidades donde te desenvuelves.
como papá, como mamá, como esposos, como empresario, como empleado, en el área en el que tú te desenvuelves. Hay una misión por cumplir. ¿Cómo lograrlo? Nuestra vida necesita descanso, necesita paz. Descansar del peso de las cosas que nos impactan. Dios dice, hay un lugar y en ese lugar hay libertad. Y es ahí donde tú y yo requerimos aprender a tener un lugar. Busca un lugar. Es que yo oro con mi esposo, con mi esposa. Es perfecto, pero eso no debería impedir que tengas tu propio tiempo personal. Imagínate a Abraham cuando falleció Sara. ¡Ah! Ya no lo puedo hacer, se me fue, ¿qué voy a lograr? ¿De qué manera? ¿Dónde voy a ir? Aprendió y hasta más hijos tuvo. ¿Te diste cuenta? Aprendió bien la lección. Él aprendió a ser papá a los 100 años. Y aprendió también que siguió. ¿Te das cuenta? Tenemos que entonces tener un tiempo a solas, un tiempo con los demás, y después Dios tiene las estrategias para seguir adelante en la vida. La mayoría de ustedes son jóvenes que apenas están empezando. Aprendan este secreto, porque les esperan muchas grandes aventuras, muchos tiempos de gozo, de alegría, que serán el resultado de tiempos de dolor, de tristezas, de luchas, de fracasos, de conflictos. Qué tremendo. ¿Cómo me gustaría decirles que nunca van a tener problemas? ¿Cómo me gustaría decirles que nunca van a llorar? ¿Cómo me gustaría decirles que ustedes nacieron para ser más que vencedores? Pero para llegar a ser vencedor, primero rendirse a los pies del Señor y después pagar el precio de aceptar la voluntad de Dios. Dice la Biblia que a los que amamos a Dios, nada obra para bien. Todo. Y cuando dice todo, es difícil. Madurar, por eso ves cuando cantamos en todo tiempo, yo digo, ¿de verdad estamos cantando con sabiduría? ¿Estamos cantando con entendimiento? Pero también con la certeza de que si Dios tiene un plan y no nos agrada, ¿seguiremos diciendo lo mismo? El Señor nos ayude. En Gilgal vamos a crecer. Saldremos a pelear, saldremos a luchar, saldremos en un momento como Josué fue derrotado en Ai. Fíjate, fue derrotado en Ai. Regresaron, Dios le dio estrategias, cambiaron, hicieron todo lo requerido y llegaron otra vez en Ai y la tomaron. Gracias Dios. Esto es algo personal, pero recuerda, elige un tiempo, un lugar, un momento, porque ese será tu tiempo precioso. Imagínate, para los que están casados, que nomás ore la esposa y el esposo no. Y va a depender de la oración de la esposa. No te preocupes, viejo, yo lo arreglo, vamos orando, no conflicto, yo pago el precio. Y el marido dándose la vuelta, no hay problema. No, eso sería una irresponsabilidad. ¿Sabes? Es que ese es el precio a pagar individualmente. Por más que ame a mi esposa, no puedo poner mi fe en la de ella. No puedo hacer que mis frutos estén en la de ella, ni los frutos de ella pueden estar en los míos. Por eso dice la Biblia que el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu Santo levantará bandera para ir en victoria. Vamos a ponernos de pie.
Ay, Señor, gracias. Yo he estado mucho tiempo atravesando con Josué y no puedo acabar. En la mañana estaba hablando con Paco Rosas. Saludos, Paco, allá hasta Houston. Estábamos hablando acerca de lo que jovencitos vivimos en la iglesia. De hecho, él estuvo el domingo ahí en la iglesia y estábamos platicando acerca de la obra, y esta mañana nos estábamos vía conferencia, estábamos platicando y agregué lo siguiente: la obra del Señor es permanente. Los obreros como tú y yo somos temporales. Tú y yo tenemos una misión que cumplir. Y probablemente piensas, a mí no, eso decía yo. Pero un buen día Dios puede llamar al que menos uno puede pensar. Dice la Biblia que al necio, o lo necio de Dios, o lo necio del mundo, Dios lo tomó. Un buen día Dios podrá decir, vamos adelante. Así que recuerda, nosotros somos los continuadores de la obra de alguien más. Así de sencillo. Josué fue el continuador de la obra de Moisés. Eliseo de Elías. Los discípulos del Señor Jesús. Qué verdades tan preciosas. Vamos a orar y decirle, Señor, no quiero renunciar. Quiero seguir adelante. Muéstrame tus caminos como a Moisés. Padre, gracias por concedernos la oportunidad de conocer tu palabra. Así como Josué condujo al pueblo a Gilgal, donde previamente le habías indicado, y ahí pasaron su primera noche en la tierra prometida. Y aprendieron que esa primera noche se convertiría en años por venir, como resultado de estar tú con ellos, de aprender cómo disfrutar sus tiempos, cómo llorar en otros, pero también cómo alcanzar las victorias provistas por ti. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos da fortaleza, paz, libertad. Eres tú quien ha preparado ya, Señor, una serie de acontecimientos para que aprendamos a caminar en ellos. Sosténnos con tu diestra. Nutre nuestra fe, Señor, y seamos llenos de tu Santo Espíritu para continuar con la misión que tenemos por delante. Señor, si alguno de mis hermanos está cansado, atribulado y pasando tiempos difíciles, Señor, trae consuelo. Que tu paz inunde hasta su pensamiento más profundo. Que la fibra más íntima de su ser experimente tu presencia para asegurarle que tú estás ahí, Señor, conociendo todo, llevando libertad y tu suficiencia, Señor, garantizándonos que no hay nada imposible a todo aquel que cree. Señor, no hay limitantes a tu capacidad y tu poder. Y hoy, Señor, te rendimos nuestro presente. Te entregamos lo que estamos enfrentando. Todo lo que hoy están enfrentando mis hermanos, Señor. Tiempos difíciles, tiempos de adversidad, tiempos de lucha, momentos confrontantes, donde el adversario trata de tomar un lugar que no le compete. Señor, en tus manos entregamos todas las cosas. Aprender a confiar en ti, seguir dependiendo de ti, Señor, y mantener firme nuestra convicción que cuando te buscamos, tú prometiste dejarte encontrar. Y aún dijiste, Señor, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas nuevas, ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, porque tú levantarás nuestra cabeza, porque tú harás una vez más justicia y tu nombre será exaltado y glorificado, Señor. Gracias, mil gracias por esta noche, Señor. Y ayúdanos a continuar en ese Gilgal,
a buscar a solas primeramente ese tiempo de comunión e intimidad. Y después en comunión con los hermanos en el lugar donde tu nombre es proclamado. Y ahí recibir de ti todo lo que requerimos para continuar con la misión que nos has asignado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.